La desgracia más grande en este mundo es que una persona se muera y se vaya a la eternidad sin haber descubierto el propósito que Dios tenía para su vida. Y de esos hay muchos. Hay señores ya de 60, 70, 80 años que se la pasaron toda su vida trabajando de mecánicos y no estoy subajando el trabajo de la mecánica. Lo que estoy en una fábrica, lo que estoy diciendo es que el propósito de Dios es que no era que ellos se la pasaran toda una vida trabajando en la fábrica, sino Dios tenía un propósito específico para esas personas. Pero por no entender los principios bíblicos que están bien claros aquí en la Biblia, se murieron haciendo lo que no tenían que hacer. Cuando Dios nos trajo a este mundo a través de nuestra mamá, ¿verdad? En su vientre, Dios nos trajo ya con un propósito bien definido y bien claro. Es más, hasta antes de que tú habías nacido, Dios ya había escogido la esposa y el esposo con el que tú te ibas a casar. Digan amén. Pero muchos, por no entender estos principios bíblicos, en lugar de casarse con la mujer que Dios tenía destinada para ti, se casaron con una filistea. Se casaron con una persona que no era su media naranja. Y ahora, si eres tú esa persona, ya no se vale el divorcio ni la separación. Como dicen en mi tierra, y no es mala palabra, te fregaste. No. Si ya usted se casó con esa persona y usted piensa, no, pues es que a lo mejor tú no fuiste para mí, etcétera, etcétera, ni modo. Acuérdese que a Dios no le agrada y no le gusta el divorcio. Digan amén, por favor. ¿Quién fue el que se casó con una mujer que según él no amaba? Marta, ¿quién era en el Antiguo Testamento? Era Israel, Jacob. Jacob, sí, cierto. Según no la amaba, y al final de los días de él y de la mujer, ella fue la preferida y fue la que amó más. Y fue la que le dio hijos, y a través de esos hijos vino Jesucristo. Así es que, bueno. Entonces, ¿están listos para descubrir la perfecta voluntad de Dios para su vida? ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer entonces allí en Romanos capítulo 12, versículo 1 al versículo 3, y allí vamos a encontrar la respuesta. ¿Listos? 1, 2, 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, no muerto, ojo, sacrificio vivo. Y esto es algo que expliqué el jueves bien tremendo, porque todos los sacrificios para sacrificarlos ya están muertos. Los matan y los hacen pedacitos y los echan al fuego y ya no se mueven. Pero haber hecho una vaca al fuego, una vaca viva al fuego, a ver qué hace. Va a brincar y va a correr, ¿no? Pues Dios quiere que nosotros seamos sacrificio, no muerto, sino vivo. Así que voluntariamente ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí está de lo que quiero hablar. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. ¿La buena qué? Muchos piensan que la voluntad de Dios es mala. No, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y perfecta. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo me pongo en tus manos en esta mañana. Señor, tengo ya casi 30 años de predicar tu palabra, pero no me siento capaz sin la intervención, sin el poder de tu Espíritu Santo. He entendido tus palabras cuando dijiste, sin mí nada podéis hacer. Señor, y a pesar de que tengo experiencia en la predicación, en el pastorado, en esta mañana yo reconozco que sin ti yo no puedo hacer nada.
Así es que te doy gracias por tu presencia sobre mi vida, por la unción que has colocado sobre mi vida, Señor, para hablar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias porque no estoy solo. Tú estás conmigo. Tu Espíritu Santo está conmigo. Y tú vas a darme palabras, Señor, que van a llegar hasta lo más profundo de los corazones y va a poder ayudar y levantar a aquellos que necesitan esta palabra. Y también te pido, Padre Celestial, por mis hermanos y hermanas, no solamente los que están aquí, los que están a través de la internet, que van a estar escuchando, Padre, que tú unjas sus oídos para que ellos puedan escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Y Padre, yo te pido que mientras esté hablando tu palabra, no la mía, Padre, prodigios y señales se den. Aquellos que vengan enfermos puedan ser tocados por la unción poderosa de tu palabra. Aquellos que vienen sin Cristo y sin esperanza puedan venir a conocerte como el único Salvador de sus vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, reprendemos toda obra satánica, reprendemos todo demonio que haya sido mandado para perturbar y para distraer. Y en el nombre de Jesús nosotros, Padre, declaramos la victoria de la cruz en esta mañana y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Cómo descubrir entonces la voluntad de Dios para mi vida? ¿Con quién me debo de casar? ¿Qué debo estudiar? Los que ya se casaron, no sé. ¿Cómo descubrir los propósitos de Dios para nuestra vida? De acuerdo a estos versículos que acabamos de leer, hermanos, en primer lugar, lo que nosotros debemos de hacer para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida en esta tierra es morir a mis propios deseos, a mis propios planes y a mi propia voluntad. Es lo primero que tenemos que hacer. Lea conmigo otra vez el versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Los que estuvieron aquí el jueves saben que esa palabrita tiene muchos significados, pero yo solamente me voy a enfocar en esta. Para conocer la perfecta voluntad de Dios para mi vida es necesario morir, renunciar a mis propios deseos y a mi propia voluntad para aceptar y abrirme a la perfecta voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí entendieron, hermanos? Se escucha fácil, pero es difícil morir a mis propios deseos. Ese sacrificio vivo. En la Biblia tenemos varios ejemplos de personajes que fueron poderosamente usados por Dios, pero antes de ser usados por Dios, antes de descubrir la voluntad perfecta de Dios para sus vidas, ellos tuvieron que renunciar a sus propios deseos. Y no es fácil. Yo quiero que ponga una marca ahí en Romanos 12:1, porque vamos a regresar, pero quiero que vayamos todos a Génesis capítulo 12, del versículo 1 en adelante, y vamos a estudiar un poquito la vida de Abraham, y vamos a descubrir cómo él, para descubrir la voluntad de Dios, tuvo que morir a sus propios deseos. Génesis capítulo 12, versículo 1. Cuando lo tenga, indíquemelo con un amén. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Sí, Dios quería revelar su perfecta voluntad, el propósito que Dios tenía para la vida de Abraham, pero antes él tenía que obedecer. Y le dice, vete
de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y por la obediencia de Abraham se cumplió la promesa de Dios. Dios nos promete, pero para que esas promesas se vuelvan una realidad en nuestra vida, nosotros tenemos que obedecer. Y ahorita vemos que Abraham es el fundador y el padre de la gran nación de Israel. Esa nación que usted ve en el Medio Oriente y que todo mundo la odia y la quiere destruir. Si saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Bueno, esa es la nación que Dios le había prometido. Y le dice en el 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios nos llama, nos bendice para nosotros ser de bendición a otros. Y el 3, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Aquí está hablando de Israel. Nunca nosotros debemos ni de levantar nuestra voz ni nuestra mano para hablar mal de Israel, sino que la Biblia nos dice que siempre tenemos que orar por Israel, porque los que bendicen a Israel serán bendecidos, pero los que la maldicen serán maldecidos. Y hay muchos ejemplos de gente de estos tiempos que se han atrevido. ¿Quién fue el que dijo: desde lo más profundo de mis entrañas maldigo a Israel? ¿Quién fue el que dijo? ¿Presidente de dónde? Y era Chávez, ¿verdad? Se me escapa su primer nombre. Hugo Chávez, ¿verdad? ¿Y qué le pasó, hermano José Carlos? Le pegó cáncer en lo profundo de sus vísceras y murió. A pesar de que tenía millones y millones de dólares y los mejores doctores lo vieron, se murió. Fue maldecido por haber maldecido al pueblo de Israel. Así es que nosotros, hermanos, siempre tenemos que bendecirlo. Una de las razones por qué vivimos en la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, es porque este gobierno siempre ha tenido el cuidado de bendecir a Israel, de ver por Israel. ¿Sí? Pero bueno, eso no es el tema en esta mañana. Vemos aquí entonces a Abraham, que Dios le dice que tiene que salir de su casa. Ahora, yo creo, basado en la Biblia, que Abraham amaba a su papá y a su mamá. ¿Usted cree que no amaba a Abraham a su papá y a su mamá? Abraham, su deseo era estar con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus amigos, estar en su cultura, no irse a otro lado, ¿verdad? Pero vemos aquí, porque a nosotros se nos hace fácil leer, ¿no? Que Dios le dijo a Abraham: vete de tu casa, vete con tus padres, con tu familia, de tu cultura, de tu nación. ¿Cuántos saben que no es fácil hacer eso? ¿A cuántos de ustedes se les hizo fácil dejar su lindo Michoacán para venirse aquí donde se barren los dólares con la escoba? O desde Guatemala o del Salvador. No es nada fácil, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera vez que me vine acá a Estados Unidos, cómo lloraba porque extrañaba a mis papás y extrañaba a mis hermanos. Es algo doloroso. Y Dios le dice a Abraham: tú tienes que irte. En otras palabras, tú tienes que renunciar a lo que más quieres si quieres servirme a mí. No fue fácil, estoy bien seguro, pero vemos aquí en estos versículos que Abraham renuncia completamente a su cultura, sus papás, su familia, para seguir en obediencia las instrucciones de Dios. A veces lo que Dios pide de nosotros no va a ser fácil, pero nosotros, si queremos agradarle a Él, tenemos que renunciar a muchas cosas. En el caso de Abraham, Dios le pide que renuncie a su familia. Y quizás algunos dicen: pero ¿qué no la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestros padres y tenemos que ser apegados a nuestra familia? Sí, es lo que la Biblia enseña, pero en el caso de Abraham era diferente. Es como ahora los musulmanes. Si un musulmán se convierte a Cristo, tiene que dejar su casa, porque si no lo matan.
¿Sabían ustedes? Su cultura, sus amigos. ¿Cuántos musulmanes que yo he escuchado que tuvieron que huir a los Estados Unidos, lejos de su tierra, lejos de sus papás, porque para los musulmanes allá convertirse a Cristo es el peor pecado que puedes cometer? Y este era el caso de Abraham. La familia de Abraham se calcula, según los historiadores, el papá de Abraham era un idólatra, que el más idólatra que yo conozca aquí le queda corto. Se cree que aproximadamente el papá de Abraham se le hincaba a 1000 estatuas, a 1000 ídolos. Entonces todo eso era un estorbo para Abraham. Quizás su vida iba a correr peligro. Quizás lo iban a buscar para matarlo porque lo iban a ver como un traicionero. Entonces Dios le dice: si tú quieres descubrir cuál es mi perfecta voluntad para ti y para tu familia, lo primero que tienes que hacer es renunciar a tu familia. Ahora Dios, según el Evangelio, ya no nos pide eso. Ahora es totalmente lo contrario. La Biblia enseña que los hijos tenemos que amar a nuestros padres, ¿sí? Ya aun cuando te cases, tienes que amarlos. Ya cambia el orden de prioridades. Antes de casarte, tu papá y tu mamá tenían el primer lugar bueno, era Dios y después tu papá y tu mamá. Pero ya cuando te casas, ahora tu esposo y tu esposa deben de tomar el primer lugar. Y tu papá y tu mamá, tu suegro y tu suegra ya cambian un poquito. Si antes eran el segundo lugar, ahora tienen que ser el tercer lugar, ¿sí? La Biblia nos enseña que los padres tenemos que amar a los hijos y que tenemos que estar unidos como familia siempre. Pero el problema de Abraham era diferente al de nosotros. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Pero hay personas en la Biblia a los cuales Dios les pidió que renunciaran. Por ejemplo, al joven rico que llegó con Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Todos los mandamientos los guardo, soy obediente. Y Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, regala todo, deshácete de todo lo que tienes, entonces ven y sígueme. Y en el caso del joven rico, dice la Biblia que se puso muy triste porque era demasiado rico y no pudo renunciar al dinero ni a las riquezas para seguir el propósito y la voluntad perfecta de Dios para su vida. Qué triste, ¿no? Abraham sí lo hizo y podemos ver que Dios cumplió su palabra, Dios lo bendijo, Dios le mostró cuál era su voluntad porque él renunció a lo que Dios le estaba pidiendo. Y en esta mañana, antes de continuar, hermanos, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en esta mañana para que tú renuncies? ¿A qué Dios te está llamando para que mueras? ¿A qué sueños, qué deseos que tú tienes? A lo mejor hay alguna área donde Dios te está pidiendo que lo renuncies porque Él quiere que su voluntad perfecta, revelarte su voluntad y que se cumpla en tu vida. Y muchos le tienen miedo a la voluntad de Dios, pero no hay que tenerle miedo a su voluntad, hermanos. Dice la Biblia en Jeremías 29, se me escapa el versículo, parece que es el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Pensamientos o planes de paz y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. La voluntad de Dios es perfecta, como lo leímos en Romanos, y según Jeremías su voluntad es buena y es perfecta para nuestras vidas. Es que no tengamos miedo a renunciar a lo que Dios nos está pidiendo que renunciemos. A lo mejor algunos de ustedes, Dios está pidiendo que renuncies a los amigotes que no te dejan servir a Dios, porque te juntas con ellos y luego empiezas a tomar, o a la comadre que siempre te está diciendo que le rezongues a tu esposo. Ay, comadre, ¿para qué te dejas de ese bueno para nada?
Mejor vámonos este fin de semana al nightclub y hay que divertirnos. Tú te lo mereces. Todo el tiempo te la pasas allí en la casa con los niños, arreglándolos, limpiándolos, etcétera, etcétera. Entonces a lo mejor Dios quiere que renuncies a la amistad que tienes con la comadre. ¿Sí? No dijeron mucho amén, muchos amenes, están bien calladitos. Bueno, ese es el primer paso si queremos descubrir la voluntad de Dios. Tenemos que morir a nuestros propios deseos para encontrar y abrazar los deseos de Dios para nuestra vida. ¿Se entiende ese punto, hermanos? Si el grano no cae en tierra y no muere, no puede traer fruto. Tenemos que morir a nosotros mismos. Es lo que Jesucristo quiso decir cuando dijo: el que no se niega a sí mismo y tome su cruz, no puede ser mi discípulo. Entonces pídele al Espíritu Santo que te ayude. ¿Qué es a lo que tienes que renunciar para encontrar el verdadero propósito que Dios tiene para tu vida? Amén. Muy bien. En segundo lugar, entonces en primer lugar, Dios pide que muramos a nuestros propios deseos, a nuestros propios planes y a nuestra propia voluntad. En segundo lugar, si tú quieres descubrir la voluntad de Dios, dice Romanos 12, versículo 2, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios. Volvamos a Romanos capítulo 12, otra vez, hermanos. Y ahí nos da ese principio en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En segundo lugar, vuelvo a repetir, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dejar de pensar así como aprendimos en este mundo y comenzar a aprender bíblicamente. ¿Ok? Entonces, son dos principios que la Biblia nos presenta aquí si queremos descubrir la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Cambiar nuestra manera de pensar. Y mire, es muy drástico la manera que pensábamos allá en el mundo antes de venir a las cosas de Dios. Es bien marcada la diferencia. Por ejemplo, yo he escuchado a muchas mamás. Es más, mi propia mamá me lo dijo como una o dos veces y era esposa de pastor. Una vez unos chiquillos en la escuela me pegaron y yo llegué llorando. ¿Y sabe lo que me dijo mi mamá? Hijo, usted no se deje. La próxima vez que le peguen a esos niños, usted déles también. Usted está fuerte y usted puede. ¿Y a que no sabe lo que hice? Pues regresé a la escuela y me quisieron volver a pegar y les metí una santa que ya no les volvieron a dar ganas. Pero después llevaron a junta a mi mamá, que tenía un hijo bien agresivo. Y no, mi mamá no era la única. Yo creo que se arrepintió porque ya nunca más me volvió a decir eso. Pero mi mamá no es la única. No me levante la mano, pero ¿cuántas mamás o papás le dicen eso a sus hijos? Usted no busque pleito, hijo, pero si en la escuela le buscan, haga honra a su apellido. Y usted déles también. ¿Verdad que sí? Así es como pensábamos antes. Pero ahora que venimos al reino de la luz de Cristo, ahora que dejamos lo del mundo y venimos a Cristo, ahora se requiere de nosotros que dejemos de pensar como pensábamos antes y ahora tenemos que pensar de acuerdo, no a como yo quiero, no como me enseñaron mis maestros, no como me dijo mi papá y mi mamá, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Porque este libro no es como cualquier otro libro. Este libro dice que su palabra es como una espada de dos filos, ¿verdad? Sus palabras son espíritu
y son verdad. Y a diferente de todos los demás libros de este mundo, hablan, sea el libro del Mormón, sea el Corán, sea cualquier otro libro, la diferencia es que, hermanos, este es el único libro profético que todas las profecías se han cumplido al pie de la letra. Y los demás le han fallado, como prueba de que este libro no nomás es un libro así nomás, un libro y ya, sino que es de verdad palabra de Dios. ¿Cuántos creen que esto es palabra de Dios? Entonces hay que seguir, hay que obedecer. Entonces la Biblia, ¿qué dice? Que cuando a tu niño le pegan en la escuela a otro niño, según la Biblia, ¿qué es lo que tu niño debe de hacer? Cuando te dan a ti un golpe, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Y cuántos de ustedes la ponen? Alguien de aquí me contó que sí la puso una vez. Ya no me acuerdo quién, hermanos, pero alguien me dijo y ¿quién sería? Alguien aquí. A ver, ¿quién me dijo que puso la mejilla una vez? ¿No? Entonces sería en Victorville. No sé, pero se fija que cómo pensamos nosotros de una manera y la Biblia dice que tenemos que, cómo debemos de actuar. ¿Sí? Puedo pensar en papás que le aconsejan a sus hijos cuando se casan: hijo, cuando usted se case, acuérdese, usted es el macho y no se deje de su vieja. Ahora dígame, ¿eso es bíblico? Bueno, sí, pues es el macho, ¿verdad? Sí, es macho. No macho de macho camacho, sino de hombre, ¿verdad? La cabeza del hogar. Pero ya cuando le dice, y usted no se deje, usted puede llegar a las 12, a la 1 de la mañana y no tiene nada de malo con que usted tenga 2 o 3 viejas más para que se divierta. Que ésta le dé sus hijos y con las otras divierta. Hay papás que así dicen. Ahora dígame, ¿es bíblico eso? Y no se deje. Si su esposa no le hace comida o no le plancha o hace cualquier cosa, dele unas cachetadas guajaloteras. Pa, 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 pa. Golpéela para que sepa quién es el hombre. Y jamás se deje que se le suba encima a su vieja. ¿Cuántos han escuchado papás que dan esos consejos? Nadie levanta la mano, pero esto es bien, donde quiera se ve. Donde quiera se ve, el machismo rifa, ¿verdad? Pero así es como piensa el mundo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que los esposos tenemos que amar a nuestro. Y usted, hijo, ni se le ocurra lavar trastes porque se le caen los bigotes. Y no quiero que después le digan que usted es un mandilón, cuando la Biblia nos dice todo lo contrario. ¿En dónde dice en la Biblia que la mujer tiene que lavar los trastes y los hombres no? ¿Dónde dice? Díganme ustedes. ¿Verdad que con Adán ni trastes había? O que tiene que lavar la ropa a ella. No con esto estoy diciendo que la mujer va a estar ahí de floja todo el día allí. No, pues si el esposo trabaja en la mañana y sus 8 horas y llega bien cansado, y la mujer no, pues espera que le tenga su comidita, que le tenga limpie su ropa, que los niños los tenga bien bañaditos, bien lavaditos, no como chiquillos tijuaneros, ahí todos mugrosos y todos sucios. Pues no, ¿verdad? Porque también está el otro extremo. Hay hombres bien trabajadores, llegan a su casa y la mujer se la pasó todo el santo día en el teléfono, allí en el Instagram, y que los mitotes y todo eso. Y la casa, un asco, ni se puede caminar. ¿Sí? No hay comida. Ay, pues si quieres, ahí están unos frozen burritos, échalos al microwave y órale. Pues tampoco, ¿verdad? Pero cuando los papás dan esos consejos o los esposos traen esa mentalidad, no es así. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestras mujeres. Y entonces amar no es solamente decir te amo y ya. Tiene que ir acompañado con acción. Entonces no te va a quitar, no se te van a pudrir los bigotes y si te van a caer, ni se te va a quitar el hombrecito si te pones a lavar trastes. Con eso le estás demostrando que la amas, porque le estás ayudando para que no se le cansen sus lindas manitas, ¿verdad? Entonces se fijan cómo antes de venir a Cristo teníamos nosotros otra mentalidad. Pero ahora que venimos, y es difícil cambiar de mentalidad. Mire, los judíos les tomó un día para salir de Egipto.
¿Se acuerdan cuando eran esclavos en Egipto? Un día para salir de Egipto, pero les tomó 40 largos años para que Egipto saliera de su corazón. No pudieron pensar de acuerdo a los preceptos y a la palabra de Dios. Y si nosotros queremos ser exitosos en esta vida, y cuando yo hablo de tener éxito como cristianos, no necesariamente estoy hablando de que lleguemos a tener un avión privado y y 2, 3 casas y carros lujosos y todo. Y si Dios nos da esas cosas, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero cuando yo hablo de éxito es encontrar la perfecta voluntad de Dios. No hay nada más maravilloso en esta vida que encontrar el propósito por el cual viniste a este mundo. Es precioso eso. Y eso es tener éxito, ¿verdad? No que hay muchos que se mueren sin nunca haber descubierto el propósito de Dios. Y por eso no son felices. Están amargados y amargan a toda la gente allí, a su esposa, a sus hijos, etcétera, etcétera. También callados, hermanos. Entonces es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Allá en el mundo, hermanos, se piensa de una manera, se habla de otra manera, pero aquí tenemos que cambiar la manera en que pensamos, tenemos que cambiar la manera en que hablamos. Lo triste es, lo he dicho una y otra vez y lo sostengo, que hay personas allá afuera que no conocen de Cristo, pero que son más educados y más bien portados que nosotros. Sus familias unidas, papás respetuosos con sus hijos, y aquí en la iglesia, papás sangrones, enojados, todo el tiempo gritando. Los divorcios se han disparado en la iglesia más que allá en el mundo. Eso es terrible, no debería de ser así. Porque venimos y aceptamos a Cristo, pero no hemos aprendido a renovar nuestra mente, a dejar de pensar como nosotros pensábamos antes y a comenzar a pensar bíblicamente. Y eso puede traer muchos problemas. En el mundo, cuando alguien te ofendía, ¿qué decías? No lo perdono porque ese desgraciado, maldito, no merece perdón, ¿verdad? Pero ahora que venimos a la iglesia, es una desgracia que hay personas, no de afuera, sino de aquí, que conocen de Cristo, que conocen de la palabra. Yo les platiqué de la señora que no perdonaba a su hija. Y yo no lo podía entender. Cuando de recién comencé el ministerio, había una señora, mi hermana le digo, que su hija, no sé qué le hizo, le ofendió. No fue tan grande la ofensa. Pero Dios mío, y yo no tenía experiencia en cómo tratar con esos asuntos. Mi papá estaba en esos tiempos aquí conmigo y le dije, papá, ¿me ayuda a aconsejar a una señora? Porque anda bien amargada, bien amargada. Y me dijo, sí, hijo, vamos. Y fuimos ahí en la iglesia, en otra iglesia donde íbamos. Me acuerdo que nos metimos a una oficina que yo tenía y mi papá le dijo, mire señora, después de que ella le explicó, dice, no hay otra alternativa, no hay otra opción. Si usted quiere estar bien con Dios, si usted no quiere enfermarse, usted tiene que perdonar a su hija. Y yo me asusté, porque la señora comenzó, no la perdona. Y luego me asustó porque le hizo así, hermanos, de veras, no le estoy extrañando. No lo perdona. Estaba bien endemoniada. Quizás antes no estaba endemoniada, pero cuando tú te rehusas a perdonar,
abres tu corazón para que se metan esos demonios terribles y te posean. Y de ese enojo se convierte en amargura. Y dice la Biblia en Hebreos: no permitan que ninguna raíz de amargura entre a su corazón, porque si no, eso los va a contaminar a ustedes. Es preferible que te la pases, que te contamines con patas de puerco y pozole y pura comida yonque, a que te contamines con amargura, con falta de enojo y con esas cosas que tanto le afectan no solamente a la persona, sino a la familia y a las personas de alrededor. No la perdono, y se me hace que hasta la fecha no la he perdonado. Así pensaban en el mundo, pero ahora los hermanos de la iglesia piensan igual. ¿Por qué? Porque su manera de pensar no ha sido transformada a pensar a la manera de Dios, según su palabra. Y por eso no avanzan. Y criticamos los judíos 40 años para sacar Egipto de su corazón, porque se acordaban. Cuando tenían sed y cuando les iba mal, ¿por qué nos trajiste aquí al desierto, Moisés? Allá comíamos caldo de pollo. Ajo, les gustaba el ajo. ¿Cómo les ha de haber olido la boca? Pero bueno, el ajo es saludable, ¿no? ¿Qué importa lo que digan? Tú sigue comiendo ajo. Y el pescado, y se acordaban, tenían ese amor por Egipto, que tipifica al mundo, el pecado, ¿verdad? No habían transformado su manera de pensar. Es que mi papi me dijo así y así me enseñó y así me quedo. No importa lo que tu papi te haya enseñado, no importa lo que los maestros te hayan dicho, te hayan instruido. Si lo que tus papis y tu cultura te enseñó está en contra de la palabra de Dios, tienes que tirar todo eso a la basura, aunque sean tu papi chulo y tu mami chula. Dejar de pensar como ellos pensaban y comenzar a pensar de acuerdo a lo que la santa, bendita y eterna palabra de Dios enseña. Porque allí está la vida, ahí está el éxito, ahí está la felicidad, y ahí es donde tú comienzas a encontrar la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Entonces hay personas aquí que todavía traen eso de que no perdono porque no se lo merece. ¿Y tú te merecías que Cristo te perdonara? Cuando te perdonó, ¿te lo merecías? Contéstame. Entonces, ahora la palabra de Dios dice: así como Cristo os perdonó, así ustedes también perdonen a los que los ofenden. Claro que no se lo van a merecer. Pues si te hizo daño, te hizo daño. Pero ahora Cristo no te pide, te exige, tú también perdona. Entonces, dejar de pensar como pensamos para comenzar a pensar bíblicamente. Eso va a comenzar a traer sanidad a nuestros huesos, sanidad a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón y a las demás personas que están a nuestro alrededor. Porque no es bonito ser parte de un grupo donde hay un amargado, una amargada. ¿A cuántos de aquí maridos les gusta estar casados con una amargada? No me diga nada. Pero yo creo a nadie, ¿verdad? Pues pero es la decisión que tú hiciste, mujer, señora que me estás escuchando. Si tú eres una señora amargada, pues sí, soy amargada, pero por este viejo bueno para nada que hizo esto y que dijo aquello. No le eches la culpa al viejo. A lo mejor ese viejo sí tuvo la culpa, pero tú eres la que haces la decisión en tu corazón. ¿Verdad que nadie te agarró del brazo y te lo torció y te dijo: a ver, señora, sea una vieja amargada en su casa? ¿Verdad que nadie? Tú de tu propia voluntad decidiste, porque no decidiste ser una amargada. With bitterness. ¿Así se dice? Bitterness. ¿Y cómo decías tú, Marta? Bitterness, not something, decías. Ya se me olvidó. Bueno. Better, not bitterness. O algo así, ¿verdad? Bueno. Anyways. ¿En qué iba antes de que mi esposa me interrumpí? Nosotros somos los que hacemos esas decisiones. ¿Por qué? Porque somos los que son nuestras propias decisiones. No culpes a terceras personas, porque no
pensamos bíblicamente. Mire lo que dice Isaías. Vamos todos a Isaías 55:8. Y ya tengo que apurarme porque tenemos que hacer la Santa Cena. Isaías, quiero que terminemos el último domingo con la Santa Cena, hermanos. ¿Les parece? Isaías 55:8. Abran su Biblia, pónganmela ahí por favor. Déjeme echarle un trago a esto antes de seguir. Agua, hermanos, no sean mal pensados. Salud. Fíjese lo que dice Dios de su palabra. De su palabra. Fíjese lo que dice Dios. Porque a ver, ¿todos lo tienen? Isaías 55:8. Todos léanlo conmigo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Cuando dice pensamiento está hablando de su palabra. Es el pensamiento de Dios. Lo que Él piensa. ¿Quieres saber lo que Dios piensa? No vayas con el brujo ni con el profeta. Vea lo que la Biblia dice. Hay gente que se la pasa todo el día en busca de profetas, que me diga, que me sane, que me profetice. ¿Por qué? Evidencia de que no lees la Biblia. Porque si leyeras la Biblia como debes de hacerlo, no andarías buscando por allá y por acá. Calladitos, calladitos. Hay que hacer una gorra que diga aquí calladitos, calladitos. Después me dan las regalías a mí. Fíjese lo que dice este versículo, hermanos, es poderoso, es tremendo, ¿sí o no? Porque mis pensamientos, o sea, mi palabra, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. En otras palabras, hermanos, Dios está diciendo, yo jamás me rebajaré a pensar así como ustedes piensan. Dios jamás va a rebajar su palabra a los pensamientos del ser humano. Jamás, ni lo sueñes. No, pero que yo pienso. Sí, sí tú piensas, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Me están entendiendo, hermanos? No, yo pienso que si le hago así, le hago así. Si puedes pensar, porque Dios te dio habilidad para pensar, pero ¿qué dice la Biblia? Jamás Él se va a subajar a la manera en que nosotros pensamos. Nosotros somos los que tenemos que subir a la manera que Él piensa. Y dice Pablo, y vosotros tenéis la mente de Cristo. Si es que hemos aprendido a dejar de pensar como pensábamos antes y hemos comenzado a pensar según aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, aunque no entendamos. Hermanos, yo ya llegué a la conclusión de que van a haber muchas cosas aquí que no voy a entender. Y ahorita mismo yo le puedo señalar 2 o 3 doctrinas o 2 cosas que no. Por ejemplo, la Trinidad. Hermanos, les voy a ser sincero, si hay alguno más inteligente aquí, lo creo y mis respetos. Pero yo no entiendo cómo nosotros servimos a un solo Dios, pero ese solo Dios se ha manifestado en 3 personas distintas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3 distintos. El Padre no es el Hijo no es el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Y mi mente de gusano que tengo yo no me llega no me llega a entender esa verdad profunda. Sin embargo, yo la abrazo, yo la creo y yo la enseño porque está en la palabra de Dios. Y hay personas porque no lo entienden, entonces se van a enseñar y a creer la herejía de solo Jesús, un solo Dios. O sea, pues sí es un solo Dios, pero en 3 personas distintas.
Y hay otras cosas que yo no entiendo. Y gracias a Dios, porque si yo llegara a entender como algunos mentirosos, que, hermanos, mira, tú puedes ser el pastor más sabio de este mundo y tener mucho tiempo en las cosas de Dios, pero morir y no llegar a entender la plenitud de la profundidad de las riquezas inescrutables de la palabra de Dios. Es más, aún en la eternidad, la Biblia nos enseña que vamos a pasar toda una eternidad siempre aprendiendo cosas o facetas nuevas del Dios que nosotros servimos. Allá en el cielo, no va a ser aburrido el cielo. Vamos a estar aprendiendo a cada ratito cosas nuevas de ese Dios. Entonces van a haber cosas que no vas a entender, pero aunque no las entendamos, tenemos que aceptarlas, obedecerlas, ponerlas en práctica y cambiar nuestra manera de pensar a la manera que Él piensa a través de su palabra. Yo he escuchado pastores que dicen, bueno, sí, la Biblia dice, pero ¿qué, compadre? ¿Qué, comadrita? What is the problem? Si la Biblia dice, ¿por qué andas con tus peros? No, es que sí, que dice que tengo que amar a mi esposa, pero si usted la conociera, pastor, es como una gotera que late y que latosa y cómo muele y cómo dice y dice. Sí te entiendo, compadrito, pero ¿para qué te casaste? No hiciste caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahora te aguantas y tienes que amarla. No, pero pastor, yo a mi esposo no lo respeto hasta que él se lo gane. Estás mal, mijita. La Biblia no dice que el esposo se tiene que ganar tu respeto. La Biblia dice que desde que en el altar dijiste que sí, entonces tú tienes que respetarlo, tú tienes que honrarlo, tú tienes que obedecerlo. No, pero nada. Es lo que la Biblia dice. Y Dios dice que la manera en que tú piensas está aquí abajo en la tierra y la manera que Él piensa está allá en el cielo. Entonces tú eres la que te tienes que sincronizar a la manera que Dios piensa, no a la manera que tu papi y tu mami te enseña o te dicen, o tu comadre otra vez. Deja ese bueno para nada y métete con el compadre, mira qué bueno te está, agárratelo ese. Entonces, ¿creen que eso viene de Dios? ¿Creen que viene de Dios, hermanos? Pues no. Y ya me hicieron enojar porque no se crean, hermanos. Estoy jugando. Bueno, entonces, gente que dice sí. Un pastor dijo una vez, miren, yo sé que la Biblia dice, pero yo soy el apóstol. Digo, yo soy el apóstol y así le vamos a hacer. Y lo peor de esto es que la gente dijo amén. Pues qué terrible, ¿no? Hay otros que dicen, sí, cuando uno pura Biblia, no, pero no seas tan exagerado, hombre. Pues qué tiene de malo echar un poquito y bailar. No sean tan santuchos y exagerados. Ahora obedecer la palabra de Dios nos dicen que somos unos exagerados. Y eso es el diablo, que quiere hacernos caer en esas trampas. Entonces viven con un poquito de religión y un poquito de diversión. Y eso no es de Dios. Bueno, hermanos, entonces, para terminar, porque ahora sí se me fue el tiempo, hermanos. Se me fue el tiempo. Rapidito, una vez que renuncias a tus propios deseos. Y dos, cambias tu manera de pensar a la palabra de Dios. Es entonces cuando Dios te muestra su perfecta voluntad para tu vida. ¿Cómo? Rapidito, a través de tus deseos. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 13, apúntalo. Dice que Él es el que nos da vamos a leerlo. Filipenses 2:13.
No lo quería leer según porque ya pasó el tiempo, pero es importante, hermanos. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros pone el deseo como la habilidad para hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que pone los deseos en tu corazón? El querer, según Filipenses 2:13. Pero Él no va a poner ningún deseo en tu corazón hasta que tú hagas estos dos pasos. Que estés pensando bíblicamente y que renuncies a tu propia voluntad y a lo que tú quieres, para decir como Jesús, que no sea lo que yo quiero, Jesús renunció a su voluntad, sino lo que tú quieres, oh Padre Celestial. ¿Sí, hermanos? Y una vez que tú haces eso, Filipenses 2, versículo 13, se convierte en una realidad en tu vida. Dios dice, entonces sí, mis deseos y mi perfecta voluntad la pongo en tu corazón. Y por eso no se hace difícil, porque es algo que tú vas a desear, pero ya no son tus deseos, son los deseos que Dios puso. Entonces, ¿cómo saber si lo que deseas es de Dios o no? ¿Estás cumpliendo estos dos pasos que te acabo de enseñar? ¿Estás pensando bíblicamente? ¿Estás, como dice el Salmo 37, hermanos, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de qué? Pero deleítate, o sea, obedece, camina en santidad, piensa bíblicamente. Entonces Dios pone sus deseos en ti. Y es así como Dios nos habla. Miren, déjeme darle un testimonio así rápido. Cuando yo era un niño, mi papá le decía a los hermanos de la iglesia, este muchacho, refiriéndose a mí, va a ser un pastor. Y Dios así decía, yo no estoy presumiendo nada, ni decía, y él va a ser un tremendo expositor de la palabra de Dios. Importante, hermanos, que nosotros hablemos palabras proféticas sobre la vida de nuestros hijos. Bendiciones y no maldiciones. ¿Ok? ¿Está bien ese punto, hermanos? Porque hay unos que, este menso, tonto, idiota, ¿para qué sirve? Y tú vas a salir embarazada antes de los 18 años. Pues los estás maldiciendo. Mi papá, lo contrario, decía de mí, este va a ser un pastor y Dios lo va a usar poderosamente en la exposición de la palabra de Dios. Y yo escuchaba, y ya de más grandecito, cuando tenía mis 16, decía Juan Gabriel, 17, 18, mi papá me decía, me visitaba aquí a los Estados Unidos, me decía, tú vas a ser un pastor. Y yo no quería, yo no deseaba, jamás. Pero un día, cuando yo tenía aproximadamente 18 años, fui a una iglesita pequeñita en la ciudad del Monte, ahí por la Peck y la Garvey, y me invitaron unos jóvenes que fueron a un servicio de jóvenes un viernes a las 7. Venía un predicador de Perú o de Venezuela, no me recuerdo. Predicó la palabra del Señor, ya ni me recuerdo ni de qué predicó. Lo único que yo quería es que él hiciera la invitación para los que querían venir a Jesucristo. Yo en cuanto él hizo la invitación, yo corrí al altar con otros más jóvenes, acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ese día llegué a la casa y no hay tiempo para explicarle, pero mi vida cambió. Y entre las muchas cosas que cambiaron, mis deseos cambiaron también. Era Dios que ahora Él había quitado los deseos que yo tenía antes. Sí, porque antes mis deseos eran ser yo quería ser un soldado del ejército mexicano, solamente para vengarme de un muchacho que vivía ahí en Guadalajara y que de niños siempre me echaba carrilla, y aquí dicen me hacía bullying. Y yo soñaba a mis
17, 18 años, ir y entrenarme en el ejército y llegar con el cuerpo de Rambo y llegar en camionetas de soldados a la ciudad de Guadalajara y llegar y sacar de su casa a ese muchacho y agarrarlo del gaznate y darle una golpiza. Eso era odio. La otra vez fui, lo vi haciendo virote y lo abracé. Qué diferente, ¿verdad? Pero cuando vine a Cristo, entonces, hermanos, me empezó un deseo ardiente de ser pastor y de predicar la palabra y de cuidar a la gente y de visitarlos y de estar entre los hermanos y de orar por ellos. Y era un deseo. Hay algunos que preguntan, ¿y a usted por qué le gusta estar con la gente? O que la gente lo visite. Ese era desde antes de la eternidad el propósito que Dios tenía para mi vida. Yo quise ser ingeniero, quise hasta ser doctor, quise ser de los que venden cosas, ¿cómo les llaman? Comerciante, no sé cuántas cosas quise hacer, verdulero, vendía verduras y no sé qué tanto, pero nada satisfacía mi alma y nada lo satisface como lo que hago ahorita. Hay problemas, sí, el pastorado no es fácil, pero hermanos, es que esto vino de Dios y por eso no se me hace difícil. Y me vino ese deseo tan tremendo que llegué a ser y como pastor, y ahora para la gloria y honra de Dios les digo que cientos y cientos de personas han venido a Cristo a causa del ministerio que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, yo termino diciéndote lo siguiente: ¿cuál será la voluntad de Dios para tu vida? Yo descubrí la mía y soy feliz, y hasta que me muera, hermano José Carlos, yo no dejo de pastorear. Si ustedes me corren, porque ustedes pueden correrme, me voy y comienzo otra iglesia en mi casa y los dejo aquí con otro pastor, pero yo no dejo de pastorear, al menos que como adulterio o cualquier otro pecado, entonces sí voluntariamente dejo, pero mientras no, y por fe no va a pasar eso. Voy a seguir los pasos de mi papá, que tiene 55 años de pastor y jamás ha caído en ninguna de esas horrendas cosas que ya están de moda. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Pues hermano, si no sabes todavía, comienza renunciando en esta mañana al yo, a lo que yo pienso, a mis deseos. Comienza pensando bíblicamente y vas a ver que Dios te lo va a revelar. Póngase de pie en esta hora.